Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy traemos una entrevista muy especial. Karen Ester Donoso. Ella nos trae este libro maravilloso que se llama Creando el Alma Nacional, que es una edición especial de LOM. Karen es académica e investigadora. Y antes de la entrevista comentábamos que en algún minuto de su vida se enamoró de la cueca. Y nos traes una propuesta muy interesante porque es como descubrir de alguna manera de dónde viene, de dónde sale, qué tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Hicimos un mini debate antes de que si la cueca chora, que si la chilota, que cuál es la de verdad. ¿Qué pasa con la cueca en Chile? ¿Por qué haces un libro de la cueca? Sí, bueno, el libro no es de la cueca. No es de la cueca. Es sobre folclore chileno. Sobre folclore chileno. Pero la cueca está siempre presente en los debates y las discusiones en torno al folclore y ha sido también un objeto de dedicación personal en investigación, pero también en producción artística, producción musical. Así que siempre está presente la cueca. También es cueca. También es cueca, claro, sí. No, este libro podríamos decir, es la primera parte de un proyecto de largo aliento que he tenido en mi vida, de tratar de develar un poco cómo llegamos a la definición o a estos estereotipos que conocemos o que reconocemos como folclore chileno. Cuando decimos folclore chileno, nos imaginamos muchas cosas, ¿cierto? Y sobre todo cosas estéticas, visuales. Y por eso la portada también, sí. Una persona, un guaso, una mujer con este atuendo que se le denomina la china, ¿cierto? De origen campesino y bailando cueca. Y de hecho pensamos que pasa mucho que cualquier personas que estén como actitud bailando, fotografías con un pañuelo en la mano, pensamos que están bailando cueca. No pensamos en otras danzas folclóricas. Entonces, mi intención es un poco hacer esa reconstrucción y este libro se concentra en la primera mitad del siglo XX, específicamente en lo que pasó a nivel estatal. Es decir, cómo distintas instituciones estatales, ya sea educativa, de políticas culturales, de extensión cultural, de recreación popular, empezaron a considerar las prácticas culturales que se reconocen como folclóricas para ser difundidas entre la población, y eso fue generando y colaborando y contribuyendo en que se fuera gestando esta idea de folclore chileno. Mira, igual es como hace poco, entre comillas, ¿no? No es como algo tan añoso. Claro, bueno, el concepto folclore nace en Europa a mediados del siglo XIX, 1846. Aparece el concepto, la idea de esto de recopilar estas cosas populares que por el avance de la modernidad, de la revolución industrial, se están perdiendo. Por la modernización, ¿cierto? La creación de la ciudad. Ahí parte el concepto. Y a Chile llega recién a fines del siglo XIX con un investigador alemán, el señor Rodolfo Lenz. A pesar que el concepto andaba dando vueltas acá, él fue el que dijo, oye, hagamos algo. Él muy interesado en la cultura mapuche, es muy pionero en muchos ítems, en el desarrollo de la gramática, del estudio del habla popular, el estudio de la poesía popular, el estudio de las culturas mapuche. Y él es el que un poco activa a un montón de otros investigadores, también muy académicos, a explorar estas prácticas populares. Y ahí se crea la primera Sociedad del Folclore Chileno en 1909, que vendría a ser como una de las primeras de América Latina. Pero no le fue tan bien. No le fue tan bien. Él quiso que esto se creara como un programa de la Universidad de Chile. No le fue muy bien, entonces las primeras 2 décadas del siglo XX son casi puro esfuerzo medio frustrado de gente que intenta que, no sé, en el Museo de Historia Nacional, por ejemplo, en el Museo Etnográfico que existía en esa época, hubiera una colección de folclore, o que, insisto, en la Universidad de Chile se estudiara. Luego en exposiciones, cuando Chile participa en las exposiciones mundiales, hay una importantísima que es la del año 29, la Expo Sevilla. Chile lleva por primera vez una colección de artesanía, por ejemplo. Entonces yo intento reconstruir estas actividades que hicieron investigadores, funcionarios públicos, burócratas, profesores, que a través del Estado intentaron activar y promover este tipo de iniciativas. O sea, digamos que los últimos 100 años es que esto ha ido agarrando más
fuerza y se ha ido realmente constituyendo. Claro, y además un esfuerzo bien importante de esta gente porque a los políticos no les interesan estas cosas. Entonces, claro, la primera vez que aparece un programa de investigación folclórica, por ejemplo, en un proyecto cultural estatal, fue con la República Socialista, que del año 32, que sabemos que duró muy poquito, fueron 12 días, entonces no se implementó. Pero después, claro, fueron los gobiernos radicales, el de Pedro Aguirre Cerda, de Juan Antonio Ríos, que son dos gobiernos muy breves, pero que le pusieron mucho énfasis a esto. Fueron los más importantes, y también el gobierno de Gabriel González Videla, que es más o menos el que cristaliza o consolida esta necesidad del Estado de hacerse cargo de decir, bueno, ¿cómo se va a definir la nación chilena? ¿Y cuál va a ser la representación del folclore chileno? Ahí termina como arraigándose esta idea o estos estereotipos que tenemos más o menos hasta el día de hoy duran. Mira, y además hemos visto, creo, nos hemos dado cuenta que hubo un rebrote, sobre todo hablando de la cueca que en algún minuto era como relegada al acto del colegio, claro, ¿cierto? Papás y mamás consiguiéndose el traje de China y de guaso clásico, y de pronto nos encontramos con gente joven que empezó a tocar, a bailar cueca, y hoy día es como parte incluso de nuestra lista, ¿no?, de música. Claro, sí, aparece... Es sí, bien especial cómo se mueve. Sí, sí, eso para mí eso es un movimiento súper importante y que además era muy necesario porque una de las cosas que pasaron en la segunda mitad del siglo XX, que no está en el libro, pero que se ha escrito por ahí, hemos escrito por ahí en otros lados sobre eso. Claro, la dictadura militar lo que hace es que propone o toma esta propuesta de folclore y la impone a nivel social, a nivel país, a nivel cultural, a lo largo de todo el territorio. Entonces, con las políticas culturales de la dictadura terminan como por reprimir las expresiones variadas y diversas de otros puntos del país. Entonces tenemos casos, historias de gente, no sé, que están bailando en Putre y bailando su cueca o sus danzas nortinas, y los militares diciendo que no se puede hacer eso, hay que bailar la cueca guas. Esa obligación, esa obligatoriedad de cumplir además con un traje, con un vestuario, claro, hizo que mucha gente también le perdiera el cariño a la cueca, un rechazo, una distancia. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes que tiene el movimiento actual de la cueca urbana es que hizo que una generación o varias generaciones se reencontraran con esta cueca que ha sobrevivido, podríamos decir, de manera subterránea en la cultura popular, y que no es solo baile, y no solo un traje, es poesía, es canto, es música, es melodía, y desde ahí ha crecido un montón. Hoy día tenemos un montón de expresiones cuequeras, tan actuales incluso como mujeres que a través de la cueca expresan su discurso feminista, cosa que en la década del 50 habría sido algo muy difícil. Yo creo que esa es la importancia que tiene, y además arrastra otras cosas, pues. O sea, reposicionar la cueca urbana arrastra otros silenciamientos, otros ocultamientos, como la cueca campesina, que tampoco responde a estos estándares. O no sé, la cueca porteña, por ejemplo, que también tiene sus detalles, sus particularidades. Creo que era necesaria esta reempoderamiento popular con respecto a la cueca y que nos permita a nosotros también descubrir estas historias que habían estado más silenciadas, un poco más escondidas, menos visibles, y transformarlas en libros. Bueno. Pero literalmente una recuperación, eso es, ¿no? Finalmente esto. Y pensaba mientras me hablabas como de esto del folclore, creo que antes ayer vi una chica, una chinchinera, aparecieron de nuevo, chinchinero, el que está con el organillo, el organillero. Claro. Sí, igual ellos tienen, cosas, claro, ¿no? En el caso del gremio del organillero, los chinchineros tienen su propia lucha, porque ellos de las décadas del 90 que están trabajando por crear una organización, por ser reconocidos, visibilizados. Y ahí yo abordo este tema también, porque en el fondo las prácticas populares no necesitan al Estado para existir, pero cuando ya tratamos o estamos pensando en la profesionalización o en vivir del oficio, claro que ayuda una política cultural que lo reconozca, lo visibilice, y la existencia o la reapertura del Estado a estas prácticas populares que suceden en la década de los 90, después los 2000, responde a la lucha desde abajo.
Eso es importante también, como la necesidad, responder a ciertas necesidades de generar un trabajo cultural digno, un reconocimiento, y eso provoca incluso que, no sé, al momento de que los privados en un colegio se quiera contratar a los chinchineros, se sepa que hay que pagarles un sueldo digno y no necesariamente No va a ser por la pasada por del la sombrero. propina, claro. Esas cosas son importantes. Este libro, de alguna manera, se conecta con eso, porque en los años 90 había la sensación de que en el Estado no se había hecho nada en la cultura, salvo el periodo de la Unidad Popular. ¿Cierto? Que el periodo que más está en la memoria de un Estado o oficinas gubernamentales que participaron y que desplegaron planes de promoción de la cultura popular. Pero, por ejemplo, aquí yo describo una oficina que se llama Dirección de Información y Cultura, de los años 40, que funcionaba casi como un Ministerio de Cultura. Mira. Y es desconocidísima, incluso para quienes hoy trabajan en el Ministerio de las Culturas. Hicieron unos planes increíbles en términos de difusión de prensa, de radio, de cine, trabajo audiovisual, trabajo con discografía. El primer registro que tenemos audiovisual de la Fiesta de la Tirana fue realizado por Pablo Garrido a través de la Dirección de Información y Cultura en los años 40. Y es una oficina que no teníamos mucha información, y yo aquí, con documentos de archivo, por supuesto, estos son muchos años de trabajo, logro visibilizarlo un poco, esperando que otras personas vengan después y develen otras áreas, porque obviamente mi interés está puesto en el folclore y en la música, pero la DIC hizo un montón de actividades que todavía están ahí esperando que jóvenes historiadores vayan al archivo. Interesante. Karen, vamos a ir a una pausa y seguimos con esta bella historia y redescubrimiento del folclore. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos. Seguimos con esta entrevista súper interesante, además, porque de alguna manera como que se despiertan muchas imágenes. Tú nos comentabas de, bueno, el corto, entre comillas, tiempo. Alguien dirá 100 años, 100 y algo, pero es mucho, pero en realidad no es nada. Para los historiadores, para nosotros no es nada. Es como, fue ayer. Claro, sí. Son nuestras abuelas, nuestros abuelos, bisabuelos que estaban ahí. Y cómo las políticas de Estado y de gobiernos especialmente han ido de alguna manera potenciando o invisibilizando ciertos sectores dependiendo de los gustos, me imagino, y de ciertos atributos que creían que les podía beneficiar. Karen, esta vuelta, tú nos comentabas, esta vuelta o esta recuperación que hace hoy día la gente más joven, o este reencuentro que hace con cueca, con folclore, porque también uno empieza a ver gente músicos, ¿no? Que empiezan a experimentar con otro tipo de cosas que uno diría así como ya y eso, y te cuentan que en realidad ya existía. ¿A qué crees que se debe? Porque también tú eres historiadora, hay ciertos ciclos y obedecen a ciertas cosas también, no es casual. Sí, bueno, cuando uno explora la historia del folclore, en tanto representaciones de lo popular, te das cuenta que siempre hubo innovación, siempre hubo modernización, que lo que está sucediendo hoy día, yo estoy de acuerdo con tu diagnóstico, estoy completamente de acuerdo. Tiene que ver con procesos que alimentan al folclore de manera constante, aunque siempre, incluso esa discusión entre quienes consideran o están en contra de los cambios, las modernizaciones, y quienes promueven que no, que tiene que haber cambio, que tiene que innovarse en la música, en la poesía, etc. Eso es lo más permanente del folclore. Esa discusión es más permanente incluso que las sonoridades o las estéticas que uno reconoce como folclore. Eso es interesante. Pero claro, hoy en día me parece que
que justamente la cueca, como te decía, puede ser como un hilo conductor o un movimiento que arrastra otras discusiones que se están dando también en el ámbito, por ejemplo, de la investigación académica. No se usa el concepto folclore para investigar la cultura popular en Chile hace muchos años. El folclore como campo académico, decimos nosotros, perdió la batalla teórica porque no se estudia folclore en la universidad como método de investigación, se estudia antropología, podríamos decir. En Argentina tú puedes estudiar folclore para ser profesor o monitor de folclore. Pero cuando tú estudias folclore estás pensando siempre como en un canon de expresiones artísticas que le enseñas a otro, pero no necesariamente el proceso de investigar cultura popular. Ahí hay un cambio. Mira, pero como siempre el folclore está asociado a la cultura popular en cuanto hay procesos de cuestionamiento y de recuestionamiento en torno a lo popular, aparece el problema de la cultura popular y aparece el problema del folclore. Están imbricados. Entonces estamos en un contexto histórico súper importante porque hace 5 años atrás tuvimos una tremenda revuelta social, ¿cierto?, donde se pusieron en cuestionamiento justamente estos estereotipos, los símbolos, la forma en la que nos comprendemos como país, la forma en la que volvió a aparecer el concepto pueblo en la calle, y volvió a aparecer el concepto pueblo y popular en las propuestas políticas. Cuando eso pasa, de manera como inherente, hay que discutir sobre la cultura popular. Cuestiones como, te mencionaba, como el feminismo o las posiciones decoloniales también, que no solo son académicas, sino que también son artísticas, también ponen en cuestionamiento lo popular y lo nacional. Y ambas cosas competen al folclore. Sí. Entonces, yo soy de las personas optimistas. Creo que todo lo que suceda le hace bien, todo lo que suceda nos permite además repensar en esta historia, en nuestra historia, y reconectarnos con nuestras tradiciones que, insisto, han sido de repente un poco más silenciadas. Entonces, junto con el movimiento de la cueca urbana también hay un pequeño movimiento de gente que está recuperando la cueca campesina y conectándose, visibilizando y reconociendo la labor de otros investigadores que de manera silenciosa llevan 50, 60, 70 años trabajando, como Patricia Chavarría en Concepción, como la señora Lucy Casanova acá en Santiago, que trabaja desde el folclore de la educación. Eso también hace que los jóvenes, al momento de buscar nuevos referentes, de cuestionarse también lo que te ofrecen los medios, lo que te ofrece el colegio. Si tuviste mala suerte y no tuviste un buen profesor de folclore en el colegio, empiezas a buscar, los jóvenes empiezan a buscar y se encuentran con que hay una tradición que reivindica lo popular, que reivindica estas tradiciones culturales con mucho respeto, y se encuentran con estas personas como, insisto, las que acabo de mencionar. Y hay muchos más. Sí, ¿no? Qué interesante, más como este nexo que hacías con la cosa antropológica. Me fui así como, me acordé de cuando hablaban de la zamacueca, que uno como que tiene pedacitos de esta historia, ¿no? Y por ejemplo de la zamacueca hay mucho por estudiar, muchísimo. Hay unos musicólogos que han trabajado a partir de las partituras y claro, de ellos descubrieron no hay una zamacueca. Hay varias versiones de zamacueca y la zamacueca no es una danza o una música que se haya practicado solo en Chile, se practicó en casi toda la costa pacífica en el siglo XIX. Entonces son temas que a mí me queda la sensación que como se consolidaron como estereotipos nacionales, se detuvo la investigación. Se borró todo lo Claro, demás. y esto es así y te gusta bien, si no te gusta, no importa. Entonces creo que esto nos hace bien porque nos permite recuestionarnos, revisitar esas historias, revisitar esas teorías, revisitar esas interpretaciones. Al menos pienso que en eso estamos. Veo también a los más jóvenes que están en lo mismo, buscando de dónde vienen, cuáles son sus raíces y cómo proyectarse al futuro también. Es sano para una sociedad que sus propios actores y agentes culturales se definan y no solo tengan que responder a lo que el Estado define o decide qué es lo que es el folclore. Claro, es como que surge finalmente, ¿no? Surge del mismo territorio. Claro. Bueno, y en el libro una de las cosas que yo intento rescatar es que, claro, por mucho que sean políticas culturales estatales, esto no se decide en una oficina y menos la decide el presidente de la República. Eso es importante, como en general a las altas esferas del poder, mientras se desarrollen políticas que sean coherentes con el proyecto, no van a intervenir mucho.
salvo algunas excepciones, como, no sé, Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, que él tenía una afición particular por exaltar lo campesino y además por promover la educación popular. Pero esto responde al trabajo que hicieron otras personas en otra época, que decidieron que ahí tenía que estar, ese era un campo de lucha, de conflicto, de posicionar al nivel de la educación, insisto, a nivel de la recreación obrera, de crear, de promover, de imprimir obras de teatro costumbristas para que los obreros pudieran representarla, o el funcionario que se le ocurrió que con dineros del Estado se podían grabar discos de música tradicional. Para mí, en esta parte siguen siendo pequeños esfuerzos de personas que tomaron esto casi como una quimera, de entrar a desarrollar o a indagar este terreno de lo folclórico, de la música o de la cultura tradicional que obviamente no estaba siendo considerada hasta ese entonces. Karen, ¿qué significa folclor? Porque ya es como que lo estamos usando tanto textualmente, o qué es lo que quiere decirnos en realidad la palabra. Claro. Bueno, folclor, como te decía, su origen está en Europa y su denominación más básica, casi como etimológica, es saber del pueblo, ¿cierto? Pero en algún momento adquiere elementos o características de una disciplina académica, por lo tanto, hacer folclor es investigar al pueblo. Pero lo que yo postulo y planteo aquí en este libro es que ya en América Latina, y ahí obviamente me recojo a autores de otros países de América Latina, folclore termina siendo un canon de expresiones artísticas, culturales, que representan lo popular y representan lo nacional. O sea, el folclore está siempre asociado a cómo se va a entender o definir lo popular y cómo se va a defender y definir lo nacional. El folclore siempre compete a esas dos definiciones. Y hoy en día, si tú dices folclore o folclórico, las definiciones son múltiples. Ese fue mi primer interés, como por qué tantas expresiones tan diferentes uno las puede calificar de folclóricas. Claro. Esa fue mi primera pregunta que me hice hace 20 años atrás para entrar a trabajar. O sea, ¿por qué los guasos quincheros, iyapu, o incluso un grupo folclórico, selvafona, todo es folclore? Claro. Entonces, Sí. o yo al menos creo que no se puede hablar de una definición de folclore específica, sino que creo que el folclore es un campo en disputa también, claro, de las personas que quieren debatir y dialogar en torno a otras cosas que competen al folclore, que insisto, es la cultura popular, pero también la cultura nacional. Pero ahí estuvo súper bien lo que dijiste antes, porque efectivamente esto que surja desde los territorios y que empiecen a hacer estas manifestaciones, entonces esto sería realmente hacer folclore. Claro, no solo hacer y además que si el Estado, por ejemplo, en esta época que se logra consolidar más o menos una fórmula, ¿cierto? Que el folclore chileno va a estar representado por la cultura campesina en el Valle Central, y claro, desde las mismas comunidades locales dicen, bueno, pero nosotros no nos vestimos así y también queremos ser del folclore chileno. Entonces, efectivamente, esto no está en el libro, pero desde la década del 40 hasta el año 70 lo que se produce es una especie de ensanchamiento de lo que vamos a identificar como folclore. Entonces, parte desde el Valle Central, pero de a poco empieza a expandirse y ya tenemos ahora... con algunos amigos lo decimos a veces en términos un poco graciosos, pero el folclore del norte, del sur, del este, del oeste, ¿cierto? Como claro, las regiones o la regionalización del folclore, que es parte de un proceso que se vive posteriormente, la década del 50, 60, que es lo que estoy investigando ahora. Qué fantástico, claro. Y así nos acordamos que los caporales y el baile chilote también es parte de nuestro folclore. Claro. Karen, bueno, comentar que como ya se está haciendo tradición, a propósito, en Piensa Prensa, nos ha traído una edición, un libro para regalar, que vamos a hacer como también estamos tratando de promover, enviándole a todas nuestras amigas y amigos que se suscriban la posibilidad de ser dueños de una edición maravillosa, que además yo diría, LOM está sacando estos libritos que son muy fáciles de entender, siento yo, ¿no? Porque tienen buena letra, tienen imágenes, tienen un buen tamaño y además nos permiten en pocas páginas meternos en una investigación como la que tú nos traes. Karen, oye, de verdad, muchísimas gracias. No sé si tú nos quieres contar algo a propósito del lanzamiento, de dónde comprarlo, de... Bueno, el libro tenerlo. está recién saliendo, salió hace muy poquito.
Vamos a hacer el lanzamiento en el mes de noviembre. Todavía no puedo decir la fecha porque estamos afinando algunas cosas. Vamos a tener varias presentaciones, unas más institucionales, otras más populares, autogestionadas. ¿Nos cuentan para avisar a la gente? Claro, sí, ahí les voy contando, porque estamos todavía en la organización, pero a propósito que me preguntaron tanto de la cueca, quiero pasar el dato que el 16 y el 17 de octubre vamos a estar haciendo un seminario con el punto de cultura entre cuecas y empanada y la Universidad Alberto Hurtado, una alianza ahí muy interesante, desde las 5 de la tarde, ambos días, jueves y viernes, donde van a haber mesas de conversación, mesas de exposición de investigadoras jóvenes, sobre todo son todas mujeres. Y yo busqué las investigaciones nuevas sobre cueca y todas son mujeres. También hay dos historiadoras, investigadoras, una musicóloga más consolidada. Vamos a hablar sobre los 20 años de la partida de Nano Núñez, que es un referente de la cueca urbana. Vamos a hablar sobre las ruedas cuequeras que se están creando por todo Chile y en otros países también hay ruedas cuequeras, con intervenciones musicales, así que sigan las redes del Centro Cultural Entre Cuecas y Empanada para tener más información. Maravilloso. Oye, tremenda invitación. Karen, te pasaste. Y bueno, ahí vamos a tener el libro también, pero el libro a la venta, claro. En todas las librerías donde hay colección de la editorial LOM. Editorial LOM. Ya saben, se meten a la página de editorial LOM, lo pueden conseguir entre cuecas y empanadas para saber cuándo vienen las actividades y obviamente se suscriben con nosotros para poder participar en el regalo de este libro. Muchísimas gracias. A ustedes. LOM es una editorial chilena independiente fundada en 1990, destacada por su compromiso con la difusión de pensamiento crítico, literatura nacional y temas sociales y políticos. LOM ha jugado un rol clave en la preservación de la memoria histórica y reflexión democrática en Chile. Su catálogo abarca narrativa, poesía, ensayo, ciencias sociales, historia y libros de derechos humanos.